humorista subido a un escenario, riéndose a carcajadas de sus propios chistes mientras el público le mira en un silencio, un silencio absoluto, tenso e incómodo. ¡Qué situación tan dura! Totalmente. Hoy vamos a desgranar a fondo la historia de Antonio, que es un aspirante a comediante ciego, para entender cómo alguien logra pasar de ese vacío escénico total a dominar por completo un teatro. Y todo a base de pura perseverancia y técnica. Es que es un caso de estudio perfecto, de verdad, sobre cómo deconstruir un fracaso. Porque la mayoría de las personas abandonarían la comedia tras enfrentarse a ese nivel de silencio en una sala. Pero lo que él hizo a continuación nos revela muchísimo sobre las verdaderas mecánicas de la comunicación. Claro, es que sus primeros intentos en las cafeterías de barrio no funcionaban en absoluto. O sea, tenía un repertorio muy abstracto. Hablaba de un reloj que no daba la hora porque era de carne y hueso. ¡Madre mía! Sí. O de calcetines que tenían que ir siempre en pareja. O de un calendario con los días contados. Incluso bromeaba diciendo que el colmo de un jardinero era quedarse plantado. Un humor un poco desabrido, la verdad. Ya te digo, la sala permanecía muda. Solo se reía él. Hasta su perro guía parecía ignorar el espectáculo. Pobre perro. Es que es como escuchar a un músico tocando un instrumento completamente desafinado, pero que en su cabeza oye una sinfonía perfecta. Entonces me pregunto, ¿el fallo estaba en lo abstracto del material o en que la falta de visión le impedía leer la frialdad de la sala? Pues yo creo que va por lo segundo. A ver, la comedia requiere leer constantemente la reacción de quienes escuchan. Al carecer de ese termómetro visual, digamos, para notar el lenguaje corporal del público, las caras de confusión o el simple aburrimiento, pues Antonio no podía saber cuándo cambiar el ritmo o la intensidad. Claro, le faltaba el feedback visual. Exacto. Emitía el mensaje, sí, pero le faltaba esa retroalimentación para ajustar su rutina en tiempo real. Ya, y eso explica la desconexión total con el público. Pero la solución que encontró me resulta muy desconcertante al leer los apuntes de hoy. Decidió empezar a ensayar frente a un espejo. ¡Ostras! Y aquí tengo que cuestionar esto porque, ¿por qué alguien que no ve utilizaría un espejo para mejorar su técnica? A primera vista carece de todo sentido. Suena muy contradictorio, ¿verdad? Pero la clave no está en el reflejo, sino en un concepto fisiológico llamado propiocepción. Vale, ¿y eso qué es exactamente? Pues es la capacidad del cerebro para saber la posición exacta de nuestros músculos y articulaciones en el espacio. Al situarse frente al cristal de un espejo, Antonio se estaba obligando a anclar su cuerpo en un lugar definido. Ah, entiendo. Le daba un límite físico. Claro, aprendió a mantener una postura firme, a evitar esos balanceos nerviosos tan típicos y a proyectar la voz hacia un punto espacial concreto. Qué interesante. O sea, el espejo le proporcionaba un marco limitante. No buscaba retroalimentación visual, sino interiorizar la conciencia espacial. Exactamente. Todo para proyectar mucha más seguridad con su cuerpo, claro. Esa es la clave de todo el asunto. Dominar su presencia en el espacio cambió por completo la forma en la que entregaba cada chiste. Esa nueva seguridad escénica fue lo que le permitió dar el salto desde aquellas pequeñas cafeterías y bares locales hasta llegar a escenarios más imponentes. Pasando por locutorios y llegando finalmente a los teatros, según tengo entendido. Así es, hasta llenar los teatros. Y en esos teatros la dinámica cambió drásticamente. Quienes asistían no solo aplaudían, sino que le pedían más. Y noté un patrón repasando la información, porque el material evolucionó a la par que su postura. Dejó atrás los calendarios y los calcetines y empezó a hablar de su propia vida. Que siempre conecta mucho más con la gente. Totalmente. Contó, por ejemplo, que su nevera parlante le regañaba por olvidar la comida baja en calorías, y él respondía que la nevera estaba muy fría con él. ¡Qué bueno! Abandonó la abstracción y se volvió vulnerable. Al introducir su cotidianidad y su propia ceguera en el repertorio, el material se hizo tangible, se hizo auténtico. Sí, y el clímax de la actuación llega cuando mete a su perro en la rutina. Dijo que el animal estaba harto de perseguir las mismas pelotas y pedía vacaciones. Y eso ponía al público en pie, seguro. Literalmente, todo el teatro en pie. O cuando contó que el perro le había preguntado cómo sabía que el césped era verde sin poder verlo, y Antonio soltó que es el único verde que no le cuesta dinero. Y en ese momento dicen que el perro hasta ladró en el escenario.
Es que lo que ocurre aquí es fascinante desde el punto de vista del proceso creativo. Al perder la ventaja del contacto visual directo, pues Antonio se vio obligado a dominar otras herramientas. La propiocepción escénica que decías antes y la autorreferencia. Exacto. Las limitaciones extremas forzaron una creatividad muy superior. Lo convirtieron en un comediante muchísimo más sólido que si, digamos, hubiera tenido todos sus sentidos intactos desde el principio. Entonces esa restricción inicial fue precisamente el motor de su estilo. Es una pasada, y creo que esto nos deja con una reflexión final muy provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, cuéntame. Pues que la próxima vez que un proyecto fracase o haya un silencio incómodo, vale la pena preguntarse lo siguiente. ¿Cuántos de esos primeros intentos fallidos no son errores que deban desanimarnos, sino los borradores estrictamente necesarios que nos obligan a desarrollar las herramientas para encontrar nuestra verdadera voz? Servicios en grabación de